Muy buenos días para todos. Desde la Coordinación de Extensión y de Educación Continua les damos las gracias por su constante asistencia a estas cátedras. Las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat y al finalizar la presentación el doctor les dará respuesta. Se les solicita además diligenciar la encuesta que compartiremos en un código QR en el chat aproximadamente a las 7:45. Les damos también la bienvenida a nuestros estudiantes de décimo semestre quienes nos acompañan desde el aula de clase con el doctor César. Damos inicio entonces presentando al doctor César Sánchez Villa, quien es odontólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en prótesis periodontal de la Universidad CES, coordinador del posgrado de rehabilitación oral de la Universidad de Antioquia y del diplomado de estética dental de la institución universitaria Visión de las Américas. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la asistencia que veo que es bastante amplia para esta hora de la mañana. Espero que sea de todo su agrado y aporte lo que vamos a hablar durante los próximos 45, 50 minutos. Al final habrá un espacio para responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. En este momento también nos acompañan, aparte de los que están conectados, un grupo de estudiantes de la Universidad Visión de las Américas que están en este momento también presentes acá en un aula mientras damos esta conferencia. Vamos entonces a dedicar parte de esta mañana a hablar sobre unión a diferentes sustratos dentales, hablar sobre adhesión a diferentes sustratos dentales, hablar sobre algunos protocolos y algunos mitos y realidades acerca del tema. Nosotros como odontólogos todo el tiempo hacemos tratamientos que se enfocan a diario en estética dental y yo veo que muchas veces la gente se confunde bastante o le tiene mucho miedo a la estética debido a que no hay un conocimiento claro acerca de cómo lograr unión a diferentes materiales. Primero, hablemos un poco acerca de lo que es la rehabilitación oral. Si nos basamos en la definición de la RAE, la Real Academia Española, la rehabilitación oral es una disciplina de la odontología que tiene por objetivo no solo mejorar la estética, sino también la función, manteniendo y preservando la biología y la salud. Y para hacerlo, nosotros utilizamos diferentes biomateriales. Esos biomateriales se han relacionado mucho con lo que tiene que ver con la definición de la palabra biomimética. ¿Por qué? Muchas veces la gente cree que biomimética es simplemente ir a poner fibras de polietileno, fibras de vidrio, poner un adhesivo universal, utilizar incluso nombres, podríamos mencionar de nombres de casas comerciales que se consideran gold estándar como, no sé, Optibon FL, en fin, muchos otros materiales. Pero la biomimética va mucho más allá. La biomimética quiere decir que nosotros en el momento de seleccionar esos biomateriales tenemos que evaluar cómo funciona ese material ante el entorno que la naturaleza creó, es decir, las fuerzas oclusales, los diferentes sustratos desde el punto de vista químico, cómo interacciona, por ejemplo, un ácido y un adhesivo con la dentina, con la pulpa, con el esmalte, con los materiales que utilizamos. La biomimética va mucho más allá. Hay que analizar la biomecánica y el funcionamiento, aprendiendo de cómo funciona la naturaleza y a partir de ahí dándole protagonismo a la estructura dental. Específicamente, si le queremos lograr una buena unión al diente, pues deberíamos tener una superficie donde exista la mayor cantidad de esmalte posible. Es claro que podemos lograr adhesión a tanto a dentina como esmalte, pero es mucho más predecible cuando logramos adhesión al esmalte. La odontología actual le da protagonismo al diente porque se trata de conservar. Yo vengo escuchando la palabra odontología biomimética desde hace muchísimos años, pero realmente, eh, qué sé yo, creo que la primera vez que escuché yo eso fue más o menos en el año 97 que empecé a estudiar odontología.
y resulta que haciendo una comparación con la odontología que hacemos hoy, hay una amplia diferencia porque en esa época solamente pensábamos en preparar para coronas completas y pues cuando uno prepara para corona completa, ¿cuál es el esmalte que uno conserva? Básicamente lo que hacemos es mutilar un diente en sus 360 grados y nos quedamos únicamente con una estructura dentinal. Muchas veces nos vemos obligados a hacer tratamientos endodónticos que incluso durante las aperturas hacen que el diente se debilite aún más y de ahí que hoy en día, haciendo una retrospectiva a lo que hacíamos antes, le damos importancia a lo que los doctores Elderton y Simonsen en un momento mencionaron, que es el ciclo de la muerte del diente, en donde hacemos referencia al grado de destrucción que se logra realizar durante la preparación, que obviamente es necesaria para generar una configuración geométrica en ese muñón o en ese remanente dental y que luego va a recibir un material dental. Esto hace referencia a que desde el punto de vista conservación, lo que los doctores mencionaban es que cuando vamos a realizar un plan de tratamiento pensando en mantener y preservar la estructura, hay que ser lo menos invasivos posibles partiendo de el pensamiento de realizar primero o evaluar primero si es posible realizar una restauración directa en caso de una resina, anteriormente hacíamos amalgamas, ahora vamos directamente a la resina. Luego, si no vemos la posibilidad o la viabilidad de que esa restauración directa tenga un buen funcionamiento en el tiempo, evaluar la posibilidad de hacer una restauración indirecta, bien sea una incrustación en el sector posterior, un laminado cerámico en el sector anterior. Si ya eso no es viable porque el remanente dental no lo permite, pues entonces ya pasaremos a evaluar la posibilidad de hacer una endodoncia, un perno, una corona, y de tampoco ser necesario, pues realizar la extracción del diente y pensar en tratamientos con implantología. Siempre, obviamente, dentro de todo este esquema, cabría también la posibilidad de no hacer nada, porque muchas veces los pacientes optan por no realizarse ninguna de estas opciones, ninguno de estos tratamientos, y eso también podría ser una posibilidad, pero dentro de lo que a nosotros como odontólogos nos corresponde, la idea es ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, basándonos en esto que acabamos de mencionar, siempre lo primero que tenemos que hacer es analizar qué cantidad de estructura dental remanente sana y qué cantidad de estructura de ese remanente se nos ha perdido, qué podemos conservar y qué no, de acuerdo al tipo de tratamiento que creemos más conveniente. Miremos, por ejemplo, en un caso como este, dependiendo del clínico, podría optarse por la opción de realizar un perno, de realizar una corona. Alguien que vea un caso como este de una forma menos invasiva podría pensar en conservar toda esa cantidad de esmalte que hay en la periferia, hacer una reconstrucción por diferentes métodos que se pueden optar. Habrá quien diga yo utilizo fibras de vidrio, habrá quien diga yo utilizo fibra Ribon, una combinación de ambas, o simplemente termine definiendo obturar con una resina directa o habrá quien piense en realizar una incrustación. Entonces, y es un caso que, como bien vimos, da para que cada clínico, de acuerdo a su conocimiento y sus habilidades y su experticia, pues tome diferentes decisiones y no está mal porque todo basado en literatura científica es viable. Tenemos hoy en día diferentes tipos de materiales restauradores definitivos, que son todos los que estamos viendo ahí. Pongo ahí los metales porque todavía es una opción para muchos pacientes, para muchos odontólogos en nuestro medio. Hay mucha gente que todavía los utiliza. En mi caso, cada vez utilizo menos metal. Está la circonia, está el silicato de litio, las resinas, con lo que hay en que tener mucho cuidado porque hoy en día se habla de hacer resinas impresas como materiales definitivos. Si bien es un material que es muy prometedor y que ha tenido buenos comportamientos y buenos resultados hasta ahora, pues todavía no tenemos una evaluación de estos materiales a largo plazo que nos puedan garantizar, al igual que otros, una buena evolución a través del tiempo. Y tenemos materiales híbridos donde hay cerámicas infiltradas con materiales poliméricos o resinosos y también resinas reforzadas con materiales cerámicos.
Por todo lo anterior, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la rehabilitación oral convencional basada en restauraciones de cubrimiento completo, donde básicamente lo que hacemos es una configuración geométrica llamada un muñón, y en donde luego vamos a cementar una restauración llamada corona, que va a depender de esa configuración geométrica de ese muñón para poder permanecer en su sitio y no desalojarse. Básicamente, cuando hablamos de rehabilitación oral convencional, estamos hablando de una odontología donde hay un mayor desgaste del diente, donde hay menos conservación de estructura, pero es una odontología que pues hemos trabajado durante muchos años a lo largo de la historia odontológica y que ha tenido buenos resultados. Simplemente comparándola con las nuevas opciones que hay a través de la rehabilitación oral adhesiva y sus conceptos, pues podemos realizar tratamientos menos invasivos, restauraciones ya no de cubrimiento completo, sino donde hacemos preparaciones parciales y preparar una estructura con mayor integridad y más resistente a la fractura y a los daños a través del tiempo. Eh, Es por esto que al hacer la diferenciación no estamos queriendo decir que hay odontólogos que tienen más razón que otros o porque yo hago coronas quiere decir que estoy haciendo una mala odontología. Todo lo contrario, son alternativas y son opciones que cada clínico tiene que definir en el momento de realizarle un tratamiento a un paciente que es lo más conveniente para ese paciente. Hablando de restauraciones, entonces tenemos también que hacer una diferenciación entre la posibilidad de hacer una restauración directa, hoy en día la hacemos con materiales resinosos y por obligación tenemos que buscar alternativas de unión de esos materiales resinosos al diente de una manera que sea predecible. Hay diferentes alternativas, diferentes tipos de adhesivos. Algunos utilizan ácido fosfórico previo al adhesivo, otros son materiales resinosos autoacondicionantes con un pH ácido capaz de unirse a la dentina sin necesidad de un ácido fosfórico, pero que a la vez no son tan efectivos para poder lograr una buena unión al esmalte. No quiere decir que no logren una buena unión por sí solos, logren adhesión al esmalte, sí lo logran, pero no es tan efectiva y hay que ayudarles con un proceso que llamamos grabado selectivo de la zona del esmalte cuando utilizamos estos materiales autoacondicionantes o autograbadores. Y el otro lado de la moneda está en realizar restauraciones indirectas, donde generalmente tenemos que hacer partícipes al laboratorio y de esta manera pues tenemos la necesidad de hacer una copia fiel de las estructuras del diente, de cómo realizamos las preparaciones, de dónde están las líneas de terminación para poder lograr una buena adaptación de estos materiales. Casos como este, pues en ningún momento, a mí me da mucha risa cuando uno está enseñando y le habla, o cuando a uno le están enseñando y va uno a la literatura a hablar sobre restauraciones indirectas y de la primera que le hablan a uno es de las restauraciones tipo inlay, porque aquí lo que tenemos es una cavidad para hacer una inlay, pero creo que del 100% de los odontólogos, no sé si haya siquiera un 1% que piense en hacer aquí una restauración indirecta, cuando es muy predecible y mucho más sencillo hacer una restauración directa. Entonces, es más sencillo hacer esto, hacer algo incluso bajo aislamiento absoluto, como lo que estamos viendo en pantalla, se hace muy sencillo cuando lo hacemos de manera directa. Hacer algo indirecto aquí complicaría un poco la existencia de uno en el ámbito odontológico. Posiblemente aquí tengamos ya una cavidad un poco más compleja, pero también hacer algo indirecto podría ser más largo el proceso, generaría un poco más de desgaste en la estructura, menos conservación de la misma y a su vez también se hace relativamente sencillo, aunque pues para todos es muy claro que es complejo realizar una estructura en una estructura de estas donde hay una zona distal comprometida, muy cervical y en una zona muy posterior, pues poner una banda de hacer una restauración ahí tampoco es que sea tan sencillo, pero se hace mucho más eficiente a la hora de realizarle un tratamiento a un paciente, hacer algo directo. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en sustratos dentinarios donde previamente hubo una caries, la adhesión se disminuye, la literatura no lo muestra. Este es un artículo del Journal Adhesive Dentistry del 2018 donde nos dice que cuando uno se adhiere a una dentina afectada por caries, la literatura obviamente basada en estudios in vitro
muestra que el grabado total puede producir una mayor fuerza de unión que los sistemas autoacondicionantes de autograbado, debido a que tenemos una dentina esclerótica donde es más difícil y menos predecible lograr buenos valores de adhesión. De hecho, hay literatura que también soporta no solo la utilización de grabado total, sino también del arenado e incluso de técnicas donde hay una combinación de ambas y donde se hace menos predecible y menos viable realizar o lograr unos muy buenos valores de adhesión. Ya cuando tenemos que restaurar una gran cantidad de la estructura coronal, más o menos superior al 40-50%, se empieza a ser necesario para poder tener una buena anatomía y hacer más fácil el proceso para nosotros y lograr una mejor adaptación de los materiales, porque si lo hacemos de manera directa, lo que podemos también tener es un mayor factor C de contracción de los materiales, un mayor problema por la cantidad de volumen de una restauración directa hecha en resina en un caso de estos, pues optamos por hacer restauraciones de manera indirecta, donde el punto álgido se vuelve la unión entre el cemento con el diente o la técnica de cementación con la estructura dental y de ese mismo cemento con la estructura que nosotros le vamos a cementar a ese diente. La profundidad de las cavidades también es importante tenerlo como un factor que puede complicar aún más la unión al sustrato dental, porque cuando tenemos una cavidad con profundidades mayores a 4 milímetros, 5 milímetros, la efectividad de las lámparas de fotocurado para polimerizar bien los adhesivos y diferentes cementos se hace bastante complejo. Hay un artículo que le recomiendo mucho del año 2020, del cohete del 2020, en donde se habla de los procesos de polimerización que realizamos, tipos de lámparas, la importancia de la colimación de esas lámparas y su intensidad con respecto a los materiales que utilizamos hoy durante los procesos de adhesión. Y obviamente entre más profundas esas cavidades, pues se hace más difícil que la luz de la lámpara sea efectiva en el proceso de polimerización. Los materiales que utilizamos también, dependiendo de su grado de opacidad, pues van a permitir un mayor o un menor paso de luz. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo un disilicato de litio en un espesor de 0,5 permite paso de luz desde la parte oclusal a la zona cervical. Obviamente se va disminuyendo la intensidad, pero miremos que un disilicato de litio, a pesar de que es un material mucho más translúcido al ser una cerámica vítrea, cuando tenemos espesores de 1 milímetro o más, empieza a disminuirse tanto que a la zona más apical no está llegando ni siquiera la luz. Eso hace que cuando estamos trabajando en el sector posterior, uniendo restauraciones indirectas o cementando restauraciones indirectas al diente, pues vayamos a tener la obligación y la necesidad de utilizar agentes adhesivos y cementantes que sean de polimerización dual, donde no dependamos de un 100% de la luz. Y ni hablar de la zirconia, porque ni siquiera en espesores de 0,5 la luz logra atravesar la zirconia. Entonces, y ahí vamos ya resumiendo todo este tema en cuanto a la parte de cementación de la zirconia, pues lo indicado y lo ideal sería utilizar materiales de polimerización dual. Tenemos diferentes tipos de sustratos dentales, no solo los cariados, no solo los sanos, también a veces nos encontramos con sustratos donde ya hay previamente un material y tenemos que intentar reparar el material y lograr unión a estos. En este caso hay una resina en donde lo indicado actualmente sería asperizar la resina en caso de que no tengamos un arenador. Si tenemos un arenador intraoral sería mucho mejor que podamos arenar la superficie con óxido de aluminio. Obviamente, pues se hace también necesario, si vamos a utilizar un arenador intraoral, pues que el paciente tenga un aislamiento absoluto, incluso por protección para evitar que el paciente pues se vaya a broncoaspirar con el óxido de aluminio que utilizamos para el arenado y luego realizar un proceso de, ya que resina, de silanización y aplicación o aplicación de un adhesivo universal que contiene MDP, que es capaz de unirse a este y aumentar los valores de adhesión y hacer más predecible la unión a un sustrato, ya no dentinal ni de esmalte, sino donde hay una resina previa.
Muy diferente a cuando tenemos un sustrato netamente en esmalte, como en esta otra diapositiva, en donde se hace la cementación de una restauración en disilicato de litio, pero ya donde tenemos que hacer un grabado con ácido fosfórico de ese esmalte y luego la aplicación de un adhesivo para luego cementar la restauración. Algunos podrían preguntarse, ¿y para qué ácido fosfórico si la ontología actual habla de que utilizamos ácido fosfórico y generamos un aumento en la sensibilidad, o es un paso más que puede complicar todo el proceso de unión? La respuesta está en que como es un sustrato donde solamente hay esmalte, y ya les comenté que los sistemas autoacondicionantes o de autograbado no funcionan bien en el esmalte, pues toca obligatoriamente hacer una preparación con ácido fosfórico, al menos unos 5 segundos, para facilitarle a ese adhesivo universal poderse utilizar y adherirse bien a esta estructura. Basándonos en la literatura, esto que está en esta diapositiva es lo que hace estresante el momento de la cementación, porque nosotros, todo el trabajo que llevamos durante varios días, meses o semanas para poderle realizar un tratamiento a un paciente de manera adhesiva, pues en cuestión de segundos lo podemos dañar. Y adicionalmente porque sabemos que una mala unión no solo a la estructura del material que vamos a instalar en el paciente, sino al diente, pues pone en riesgo la longevidad de esa restauración, ya que es el 50% de todo el proceso que nosotros realizamos para que esa restauración tenga una muy buena longevidad en el tiempo. Y una mala unión pues va a generar microfiltración, que puede ser el resultado luego de una caries, de una descementación de la restauración, de la misma fractura de la restauración, de pigmentación y todos los problemas que ya sabemos que pueden ocurrir debido a esto. Se hace muy confuso cuando queremos seleccionar el material de unión, porque usted va a cualquier sitio a cualquier almacén dental, y encontramos que cuando le preguntamos al asesor comercial o al que nos va a vender, pues, qué tipo de cementos tiene, pues le sacan a uno de todo el arsenal que uno ve ahí. Hay demasiada cantidad de materiales, muchas marcas. Uno va y hace un curso y le hablan de una marca que es la que está auspiciando el curso, pero luego va a otro y le muestran otro material y todos son igual de buenos, porque no hay ningún asesor comercial que le diga, doctor, este es un cemento, pero hay otros mejores. No, todos son los mejores. Y cuando muestran evaluaciones hechos por las mismas casas comerciales, siempre el producto ganador es el que la casa comercial está ofreciendo. Pero es de obligatoriedad del odontólogo, del clínico, establecer qué es lo que más le conviene para cada procedimiento. No es tanto la marca, es cómo lo estamos aplicando. Si usted está utilizando una marca que tenga respaldo, que tenga investigación, que tenga un buen laboratorio detrás y una marca reconocida, pues obviamente en sus manos va a tener un muy buen material. Habrá marcas mejor posicionadas que otras, y eso hace pensar que muchas veces el material es mejor que otro. No siempre funciona de esa manera, pero es obligación de nosotros entender para qué necesitamos el material, cómo funciona ese material, de qué está compuesto, y de acuerdo a esto tomar la mejor decisión para lo que necesitamos en nuestros pacientes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer no es cuál es el mejor material, sino cuál es la mejor técnica de unión al sustrato sobre el cual vamos nosotros a trabajar. Y esta pregunta se responde cuando nosotros tenemos técnicas que sean estandarizadas, es decir, protocolos estandarizados, cuando sabemos que eso nos va a llevar a realizar una odontología segura y predecible. Y actualmente, pues cuando hacemos unión a diferentes sustratos, pues apuntamos a hacer generalmente adhesión a esos sustratos. Y cuando definimos qué es la palabra adhesión, encontramos que en el libro de biomateriales de Phillips dice que es la propiedad de permanecer en proximidad entre dos estructuras como resultado de una atracción tanto física como química, donde hay enlaces. Y cuando se habla de física es la retención que también ese material logra a una estructura. Y mire lo que dice ahí, es una adhesión
en donde también hay una unión y una atracción entre diferentes moléculas y donde hay sustancias diferentes, sustratos diferentes. Entonces, para poder hablar de adhesión, resumiendo todo esto, si yo quiero hablar de que logré una verdadera adhesión a la estructura dental, tendría que decir que al mismo tiempo logré retención micromecánica y al mismo tiempo logré uniones químicas. Es decir, si ustedes piensan cuando hacemos una resina directa en el paciente, lo que hacemos es poner un ácido fosfórico que va a generar una porosidad, una microporosidad en el diente, en donde ese adhesivo que utilizamos luego va a tener que penetrar en esa estructura, formar unos tags y unas retenciones dentro de esa estructura. Debe lograrse una capa híbrida donde cuando estamos trabajando en dentina, donde se da el 80% de la adhesión, o debe haber un entrelazamiento de ese adhesivo a través de los prismas si estamos trabajando en el esmalte, en donde también haya una unión micromecánica y logramos interacciones químicas a la vez de esas uniones micromecánicas con los enlaces químicos que se forman entre el sistema adhesivo o el sistema de unión que estamos utilizando y el calcio presente en la hidroxiapatita del diente. Entonces hay que lograr ambas cosas para poder lograr hablar de una verdadera adhesión. Hablar de adhesión y de cementación de una manera desligada no es viable porque en la ontología actual, pues necesariamente cuando hacemos cementación, pues ya hacemos cementación netamente adhesiva. Todavía podemos utilizar ionómeros de vidrio cementantes, todavía hay gente que utiliza el oxifosfato, pero pues, y no quiere decir que estén haciendo mal las cosas, simplemente volvemos al cuento que son alternativas que se han utilizado en odontología, que tienen un gran recorrido y tienen estudios que demuestran que son eficientes, pero comparados con los niveles de unión que se logran con los cementos y los materiales activos, pues ahí empezaríamos a hablar que las mejores uniones actualmente las logramos a través de un muy buen procedimiento donde se logre retención y uniones químicas a la vez, es decir, donde hacemos cementación con cementos resinosos. Es decir, que la cementación adhesiva actualmente es la alternativa para que esto funcione bien. Y cuando hablamos entonces de adhesión, tenemos que hablar de cómo va a ser esa adhesión a los diferentes materiales que tenemos para restaurar y también cómo va a ser la adhesión a la estructura dental. La hacemos de una manera diferente en los dientes. Obviamente lo que queremos lograr es esto que estamos viendo aquí, donde hay eh, una generación de unos poros o de una apertura más bien de esos túbulos dentinarios cuando estamos trabajando en dentina o donde estamos exponiendo prismas en el esmalte y generamos la posibilidad de que el sistema adhesivo penetre en la estructura del diente y se pueda generar una unión retentiva y química a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos en los dientes? Eso ya está muy estandarizado. Si estamos trabajando eh, eh, hay que poner un ácido fosfórico y grabar la superficie del esmalte. Si estamos trabajando en un sustrato donde hay dentina, pues es elección del clínico según su gusto y según su capacidad de entendimiento y manejo de las diferentes técnicas. Si utiliza un sistema de unión donde sea estrictamente necesario utilizar ácido fosfórico, o está la escuela de quienes no utilizan ácido fosfórico, sino adhesivos universales. Quienes utilizan esta técnica de uniones a través de sistemas autocondicionantes tienen que tener la claridad de que si es un sustrato mixto donde haya dentina y haya esmalte, obligatoriamente en el esmalte hay que hacer grabado selectivo. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, lo que tratamos de buscar en sustratos como este que estamos viendo, donde hay esmalte, pues hacemos un grabado total de la superficie de ese esmalte y luego colocamos un sistema adhesivo. Recordemos que la unión adentina es menos predecible que en el esmalte y es más susceptible a que haya fracasos o haya complicaciones porque es una estructura donde hay más humedad y el peor enemigo de la adhesión es la humedad. Entonces, se hace menos predecible y mucho más cuando nos vamos hacia la zona cercana a la pulpa, donde creeríamos que porque hay mayor cantidad de túbulos dentinarios y son más grandes, pues lograríamos una mayor adhesión y es todo lo contrario.
entre más cantidad de túbulos dentinarios, si sean mucho más grandes, pues hay mayor cantidad de humedad, es una dentina mucho más permeable, pero tiene una mayor cantidad de agua y hace que mientras más nos acercamos a la pulpa, pues los niveles de adhesión van a ser mucho más complejos. De ahí que cuando cementamos postes, pues la adhesión ahí se va a complicar mucho más si no somos más rigurosos. Parte de la obligación que tenemos con los cementos en el momento en que nos unimos a los dientes es, no existe ningún material que adapte por sí solo un 100% al diente. De ser así, pues no necesitaríamos utilizar un agente cementante que selle el gap o la desadaptación que puede tener un material luego de fabricar la restauración con respecto a esa estructura del diente. Entonces, parte de la responsabilidad que tenemos con ese cemento es que el cemento logre llenar todo ese gap y evitar que en el tiempo pues haya microfiltración. Aquí podemos ver los reportes que tiene la ADA acerca del grado de desadaptación que tiene cada uno de los materiales y donde podemos ver que la ADA dice que el mayor grado de desadaptación para nosotros poder decir que estamos realizando restauraciones bien adaptadas es que no se superen 120 micras. Que nosotros como odontólogos tengamos la posibilidad de medir esas 120 micras en la boca es imposible en este momento. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que todos los materiales que utilizamos actualmente, si son bien manipulados con un buen laboratorio, se les da un buen manejo, adaptan muy bien por debajo de esas 120 micras, pero que hay que tener mucho cuidado con las resinas. ¿Por qué? Porque la resina es un material que si durante la fabricación de la restauración no se manipula bien, lo que vamos a obtener son materiales que se van a contraer mucho, por ende la adaptación pues puede superar esas 120 micras. Entonces hay que evaluar muy bien cómo se está manejando en nuestros laboratorios estas resinas de manera indirecta para poder garantizar que haya una muy buena adaptación y que la desadaptación no va a ser mayor a esas 120 micras. Importante cuando trabajamos con diferentes materiales cerámicos, hay materiales cerámicos que en donde podemos generar porosidad, donde podemos hacer que el material de unión o el agente cementante penetre también en esa estructura de la cerámica, pero como el disilicato de litio, la cerámica feldespática, donde a través de la aplicación de un ácido fluorhídrico, pues vamos a lograr generar en estos sustratos porosidad para que el material se integre allí. Vamos a necesitar también agentes que nos permitan lograr una unión química. En el caso de la cerámica feldespática y el disilicato de litio, vamos a necesitar el silano, que tiene afinidad por todo lo que contenga una matriz de resina y todo lo que contenga sílice. Las cerámicas vítreas como el disilicato de litio y la feldespática, pues tienen mucha cantidad de sílice y gracias al silano podemos lograr uniones químicas con los agentes cementantes resinosos que tenemos en la actualidad, a diferencia de la zirconia, en donde no podemos lograr penetrar generando porosidad, entonces tenemos que buscar la manera de retenernos a la zirconia por medio del arenado y lograr uniones químicas a la zirconia se ha hecho mucho más difícil que en las cerámicas vítreas, pero actualmente gracias al MDP que tiene afinidad por los óxidos metálicos, si utilizamos materiales que contengan MDP, pues con esta molécula podemos lograr también unión química a la zirconia. Es por esto entonces que podemos definir que para poder lograr retenciones micromecánicas tenemos dos opciones. Dependiendo del tipo de material, o podemos grabar el material con ácido fluorhídrico y de no ser posible, pues tendremos que buscar la manera de arenar ese material con óxido de aluminio. Ahorita vamos a ver los protocolos exactos y las interacciones químicas las podemos lograr dependiendo también del material a través del silano cuando hay sílice presente en el material al que nos vamos a unir. De lo contrario, tenemos que utilizar el material que contenga SMDP. Entonces aquí tenemos por grupos los materiales de los que hablamos ahorita, materiales que tengan propiedades metálicas, pues como en este caso la zirconia y algunos vamos a tener la necesidad para poder lograr unión a ellos y utilizar productos que contengan la molécula 10-MDP dentro de su composición. Hay otros monómeros funcionales
pero en este momento el más popular y de pronto el más conocido y el más estudiado ha sido el 10-MDP. Al disilicato de litio, pues vamos a tener que utilizar grabado con ácido fluorhídrico y luego utilización de silano. Nunca le aplicamos silano a una zirconia porque el silano tiene afinidad solo por lo que contiene una matriz resinosa y lo que contiene sílice, y la zirconia no tiene ninguna de las dos dentro de su estructura. Entonces a la zirconia obligatoriamente hay que aplicarle algo que contenga un monómero funcional como el 10-MDP. Cuando vamos a unirnos a resina o a composites, pues vamos a necesitar arenar. No podemos grabarla porque no tiene suficiente cantidad de sílice dentro de los componentes la resina. De hecho, hay resinas que ni siquiera tienen sílice dentro de su composición, y si lo tienen son en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Entonces no podemos hablar de buena adhesión a las resinas grabándolas con ácido fluorhídrico. Por esa razón tenemos que arenarlas, y como tienen una gran cantidad de resina, pues la mejor opción para lograr uniones químicas a la resina va a ser utilizar silanos. Y hay algunos materiales que son híbridos, donde ya nos tocaría estudiar de qué están compuestos para poder determinar si es mejor grabarlos y silanizarlos o si es mejor arenarlos y utilizar productos con 10-MDP. Hemos hablado mucho de la adhesión, de cómo lograr adhesión, y siempre nos preocupan las fallas adhesivas, pero también tenemos un enemigo oculto en el que nunca pensamos, que son las fallas cohesivas. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es la atracción. Ahorita decíamos que la adhesión es la unión entre partículas diferentes. Ahora hablamos de la cohesión, que son partículas iguales dentro de un mismo cuerpo, dentro de una misma masa, y que podemos tener fallas cohesivas cuando no hacemos una mezcla homogénea de los materiales. Anteriormente nos parecía difícil mezclar un oxifosfato porque era muy subjetivo. Entonces había que ir incorporando el material de a poco, y luego que tenía que quedar en una consistencia que fluyera, una consistencia de gota, pero nunca nos decían si la gota tenía que quedar colgando del instrumento con el que mezclamos y tenía que caer. Entonces siempre se hacía de una manera muy subjetiva, y pues cada clínico lo mezclaba como quería. Luego vienen otros materiales donde ya las casas comerciales se preocupan por darnos unas instrucciones de cómo hacer una mezcla adecuada para el buen funcionamiento del material y obtener resultados predecibles. Entonces ya nos dicen exactamente la cantidad, o vienen ya en unos dispositivos de automezcla, o que facilitan las proporciones adecuadas. Desafortunadamente llega el odontólogo. Yo siempre he dicho que el odontólogo es amarrado por naturaleza, y siempre buscamos ay, qué pesar que se nos desperdicie material, y como están de costosos, y cogemos el trabajo que ha hecho una casa comercial durante muchos años para poder desarrollar un producto que en nuestras manos funcione bien. Nos dan las indicaciones y nosotros, por capricho, cogemos y desbaratamos investigaciones en un laboratorio para desarrollar un producto en cuestión de segundos. He escuchado auxiliares que dicen, ay, qué pecado el doctor, como está comprando materiales de costosos, y mire todo lo que se está desperdiciando para cementar una corona. Entonces cogen y mezclan medias porciones, y ¿quién garantiza que esas medias porciones sí son medias porciones y que están mezclándose adecuadamente? Entonces ya las casas comerciales incluso facilitan aún más cuando nos dan presentaciones donde se utilizan cánulas que ya están diseñadas para que el material dé las vueltas internamente en esas aspas o esas hélices que vemos dentro de las cánulas, y quede bien mezclado. Y créanme, me ha tocado ver gente, odontólogos, que cogen una cánula que porque la ven muy larga la parten a la mitad, que porque se les desperdicia mucho material. Esas cánulas por dentro es más el plástico que tienen que lo que se desperdicia de material dentro de ellas. Y pues finalmente el objetivo es que el material quede bien mezclado para que podamos ser predecibles en las técnicas de unión a diferentes sustratos. Entonces la idea es nunca mezclar con las cánulas que no son del producto, nunca ponernos a inventar con lo que ya está realmente inventado y que funciona bien. Decíamos que el peor enemigo de la adhesión es la humedad. Entonces a esto es a lo que comúnmente estamos acostumbrados. La idea es tratar de poder avanzar a hacer aislamiento absoluto. Yo sé que es difícil,
el aprendizaje, hacer la curva, nos da mucha pereza, no le damos importancia sino cuando vamos a hacer una endodoncia, pero nunca hacemos la relación de por qué el endodoncista se desgasta haciendo un que la endodoncia se contamine y enseguida nosotros cuando vamos a hacer un perno, por ejemplo, ni siquiera ponemos un aislamiento y se contamina lo que el endodoncista intentó que no se contaminara. Esto no es moda. Eh, Hace algún tiempo decíamos, no hay evidencia que diga que porque usted no aísla está haciendo una mala odontología. Cada vez vemos más literatura que soporta, como la que estamos viendo. Esto es un artículo del Aesthetic Restorative Dentistry del año 2023, está fresquito prácticamente, en donde ya empezamos a ver que sí hay evaluaciones que soportan que hacer restauraciones o procedimientos adhesivos bajo aislamiento absoluto genera mayores valores de adhesión, mayor resistencia adhesiva. Entonces, la invitación es a esa, hagámonos un curso de aislamiento, no nos dé pereza, tratemos de hacer que nuestras restauraciones adhesivas sean cada vez mejores. Hay que hacer un muy buen pulido de la preparación. ¿Por qué? Imagínese que usted va en un camino, en una patineta y va por una carretera destapada, comparándose con la misma patineta en una carretera muy bien asfaltada, donde no hay huecos, donde no hay ninguna posibilidad ni siquiera que la patineta brinque, ¿dónde va usted deslizándose más fácil? Entonces piensen en el adhesivo, cuando usted lo está poniendo y necesita que fluya en toda esa superficie y usted no tiene una superficie bien pulida, pues entonces ese cemento no va a tener un contacto adecuado con la superficie, van a generar burbujas, van a quedar espacios donde el cemento es más grueso que en otros. Observemos aquí la parte más oscura es el sustrato del diente y la parte más blanca es la restauración. La franja amarillo clara sería el cemento. Aquí tenemos una superficie muy pulida donde ponemos el cemento y mire que queda muy bien colocado y humectando muy bien toda la superficie y cuando ponemos la restauración hay un sello hermético. Pero mire lo que pasa cuando no tenemos una superficie bien pulida, el cemento puede quedar muy bien adaptado, pero cuando ponemos la restauración, pues la restauración que ya fue pulida, pues va a quedar en algunas zonas sin tener un muy buen contacto con la superficie y el sello no va a ser tan hermético. Por ende, por ahí nos puede fracasar la adhesión. Entonces hay que pulir las restauraciones, evaluar muy bien las líneas de terminación. Aquí aparentemente vemos unas restauraciones bien adaptadas, pero cuando nos vamos a mirar bien la adaptación, vemos que los márgenes no están, de la restauración no están llegando bien a las líneas de terminación. Es una decisión del odontólogo si cementa o no cementa algo en lo que de pronto desde el punto de vista laboratorio se cometió un error. Lo ideal es que el odontólogo tenga no solo las herramientas para poder evaluar muy bien las adaptaciones de las restauraciones, sino el conocimiento para determinar si puede o no, o tiene la necesidad de repetir o de corregir cosas en el laboratorio. Hay otro punto también importante que se hace álgido y es cómo removemos el cemento. Podemos hacerlo prepolimerizando algunos materiales y eliminando los restos de esos cementos con un instrumento cortopunzante como lo vemos ahí en la pantalla, o lo podemos hacer previo a la polimerización con un pincel. Yo no volví a discutir con esto después de que vi unas imágenes de microscopía en este libro del doctor Rafael de Curcio, en donde se hace muy claro y se evidencia muy bien que cuando utilizamos elementos puntiagudos y cortopunzantes, eh, prepolimerizando los cementos 3 a 5 segundos antes para poderlos remover fácilmente, pues vemos que la adaptación no es tan buena como cuando los eliminamos sin antes prepolimerizar y utilizamos un pincel. Entonces, después de ver estas fotografías, pues ya cada uno mira qué técnica utiliza. Me parece que la imagen habla por sí sola y no habría discusión con esto. Entonces, materiales de cementación tenemos muchos. Yo los clasifico según también algo que habla el doctor Roberto Tello en cementos resinosos y resinas de cementación para hacer una mayor claridad. Los cementos resinosos, cuando tenemos un cemento resinoso en la mano, estamos hablando de un material que es autoadhesivo, autocondicionante, donde si no hay esmalte, no tendríamos que utilizar ácido fosfórico
y si hay esmalte solamente sería necesario grabar de forma selectiva el esmalte. Y cuando hablamos de resinas de cementación, estamos hablando de materiales que obligatoriamente se necesita utilizar un ácido fosfórico para hacer un grabado total de la superficie esmalte y dentina para poder lograr una unión, y que previamente a la aplicación del cemento, pues también va a ir acompañado no solo de grabado ácido, sino de la aplicación de un sistema adhesivo. Vale la pena aclarar que cuando hay resinas de cementación duales, hay que tratar de acompañar estas resinas de cementación duales con adhesivos universales, ya que el pH de estos adhesivos universales muchas veces es muy ácido y evita que haya una buena polimerización de las resinas de cementación de polimerización dual. No habría problema con aquellas que son netamente de fotocurado, pero sí con las resinas de cementación duales. Dentro de la clasificación, entonces, tenemos sistemas adhesivos autocondicionantes autograbadores, aquellos que contienen 10 MDP, que serían los adhesivos universales, y tenemos los de grabado total, que siempre van a ir acompañados de la aplicación de un ácido fosfórico y un sistema adhesivo previo a ese cemento. Eh, Dependiendo del tipo de agente cementante, si va o no acompañado de ácido y adhesivo, pues vamos a tener que realizar más o menos pasos. Esto es solo un estudio que es clásico del año 2005, donde, mire, desde esa época estamos hablando, los sistemas autocondicionantes no funcionan tan bien en el esmalte, funcionan muy bien en la dentina. Entonces, siempre hay que hacer grabado selectivo cuando utilizamos autocondicionantes y hay esmalte. Entonces, más o menos con esto tenemos herramientas para cuando tenemos toda esta cantidad de materiales para seleccionar con cuál de ellos nos queremos quedar. Dentro de los protocolos, ya para ir terminando, la parte, cuando hablamos de circonia, utilizamos un concepto del doctor Marcus Blatz, en donde se habla de la técnica APC o del concepto ACP, en donde para la circonia siempre lo que hacemos es primero abrasión por medio de arenado, luego utilizar un que contenga 10 MDP y luego ya vamos con el cemento resinoso. Básicamente, si utilizamos esta técnica, se hace muy sencillo y muy predecible la adhesión a la circonia. Entonces lo que hacemos es utilizar óxido de aluminio en un tamaño más o menos de 30 a 60 micras, según la literatura que uno lea. El consenso más o menos son 50 micras durante 10 segundos. Hay alguna literatura que habla más o menos de máximo 20 segundos. El consenso está más o menos entre 10 a 20 segundos. Y luego limpiar la circonia nunca, nunca con ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico, la circonia tiene afinidad a formar enlaces con los fosfatos, y nosotros no queremos que la circonia haga adhesión al ácido fosfórico, sino al sistema adhesivo que vamos a utilizar o al agente cementante. Entonces lo que necesitamos es limpiar. Si la circonia, la boca está llena de fosfatos, la saliva está llena de fosfatos, si nos llega la restauración del laboratorio, la probamos y se nos contamina con saliva, pues ya la circonia hizo adhesión con esos fosfatos presentes en la saliva. Por ende, para poderla cementar, pues tendríamos que limpiarla, y para eso hay materiales como el Circlin de la casa comercial Visco. Hay otros materiales como el Ivoclean que sirven para limpiar la superficie de la circonia. Luego aplicamos un sistema de unión con 10 MDP. Nunca, por ahí se habla de utilizar hipoclorito, pero esto no tiene una evidencia clara. De hecho, hay pocos estudios, pero lo hay, que dicen que no hay diferencias significativas si uno hace una limpieza de la circonia con hipoclorito. Entonces, lo ideal es utilizar materiales diseñados específicamente para la limpieza de la circonia. Y luego de esto, pues ya aplicamos algo con 10 MDP. Yo recomiendo mucho el Z Prime de Visco, que es el frasquito verde que estamos viendo ahí, o el Monobond Plus de la casa comercial Ivoclar, para lograr unión a circonia. Entonces, restauraciones monolíticas en circonia, donde principalmente dependemos de la retención, por ejemplo, para coronas, pues
no hay que echarle mucha mente al cuento, simplemente realizar el protocolo del que hablamos y listo. En cuanto al disilicato de litio, siempre va a ser necesario utilizar como agente de unión al disilicato el silano, que puede venir en diferentes presentaciones, de 2 botellas, de 1 botella, ya es más como del clínico, de preferencia del clínico cuál de los dos, ambos son eficientes. Hay que tener en cuenta que utilizar microbrush o un vendabrush, me gusta más aplicarlo con un vendabrush porque los microbrush a veces se empiezan como a despelucar y nos contaminan más la superficie. El protocolo sería utilizar ácido fluorhídrico en concentraciones del 5 al 10% durante 20 segundos. La literatura muestra que es mucho más efectivo la unión si utilizamos al 5%. No quiere decir que si utilizamos algo al 10 no vayamos a lograr adhesión, pero los resultados de adhesión son mejores si utilizamos durante 20 segundos ácido fluorhídrico al 5%. Utilizar ácido fosfórico en una época se hizo necesario, ya hemos visto que no es necesario utilizar el ácido fosfórico, es algo que si a ti te da tranquilidad lo puedes hacer, no te quita ni te pone, pero no es estrictamente necesario, es algo opcional. Lo que sí es necesario es el grado con ácido fluorhídrico, lavar, secar y luego utilizar silano. El silano se debe dejar reposar en la superficie al menos 3 minutos para que se puedan generar los enlaces químicos adecuados con el disilicato, no poner en contacto el cemento antes de esos 3 minutos. Y una vez pasados los 3 minutos, pues ya podemos ir a cementar. Entonces, caso como este, por ejemplo, donde tenemos una restauración en disilicato de litio, se graba con ácido fluorhídrico 20 segundos. Opcional utilizar el fosfórico. Este sí no es negociable, este es obligatorio utilizar el silano. Y en este caso, donde se utiliza un cemento autoacondicionante, pues se hace grabado selectivo en las zonas donde hay esmalte y luego se hace la cementación. Para las resinas y los aerómeros, pues hay que arenar, como se los mencioné anteriormente, igual que la circonia, pero aquí podemos, si queremos limpiar la superficie con ácido fosfórico, no hay problema porque aquí el ácido fosfórico no genera uniones químicas con la resina, pero sí puede aumentar la energía superficial. Luego utilizamos un silano, obligatorio también, y luego el cemento. Entonces, un caso como este, donde hacemos un cerómero, pues luego de la preparación, cuando ya nos llega la restauración, lo que hacemos es arenarlo, luego silanizarlo y luego utilizar el sistema cementante según las indicaciones de la casa comercial para unir la restauración al diente. Recomendaciones entonces para evitar complicaciones, evaluar muy bien de qué está compuesto el material para saber cuál es el proceso para lograr unión en química a estos. Cuando utilicemos cementos temporales, tratar de evitar que los cementos tengan dentro de su composición hidróxido de calcio o eugenol, porque esto puede disminuir la resistencia adhesiva de nuestros materiales. Entonces hay que tener cuidado. Yo he visto mucha gente utilizando Dical para cementar y si luego van a hacer uniones adhesivas, pues estos materiales contienen hidróxido de calcio y también está demostrado que se puede disminuir los valores de adhesión. Si tiene eugenol es peor porque ni siquiera los materiales polimerizan bien. Utilizar, ojalá en casos que demanden estética, un probador que corresponda a la necesidad de evaluar si el cemento que vamos a utilizar más o menos, porque no es 100% predecible, pero es una muy buena herramienta para poder estar más seguros durante el proceso de cementación. En cuanto al color, entonces, esto es importante. Y otro punto importante es si hemos hecho aclaramientos, esperar al menos unos 14 días para poder lograr buenos valores de adhesión, ya que luego del aclaramiento en la estructura del diente pueden quedar oxígeno residual que ya sabemos que eh, no nos permite lograr una buena adhesión. Entonces, como resumen ya para terminar, es muy interesante tener en cuenta la composición de los materiales, la composición de los cementos, cómo es su manipulación, el tipo de polimerización o técnica de polimerización que estamos realizando, eh, conocer la tecnología, no es solo la marca del material, es también entender de qué está hecho ese material y cómo, en qué condiciones funciona mejor.
Y obviamente para todo esto hay que practicar, estudiar y entender bien los materiales. Eso es lo que nos va a hacer mucho más predecibles en nuestros procedimientos a diario. Eh, Muchísimas gracias. Creo que nos pasamos unos 5 minuticos. Eh, entonces vamos a mirar si en este momento veo por aquí que hay 4 preguntas. No, no veo ninguna pregunta, simplemente eran comentarios. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Sí, doctor, muchas Bueno, sí gracias. hay una pregunta sobre el circonio, protocolo del circonio. Bueno, ya hablamos de ello. El CIRCLIN se aplica durante 60 segundos. Lo ideal no es poner el circlín y dejarlo ahí quieto. Lo ideal es frotarlo porque la idea es limpiar bien la superficie. Hay algunos autores que en vez de circlín hablan de llevar en ultrasonido con alcohol isopropílico la restauración. La realidad es que no todo el mundo tiene ultrasonido en el consultorio, pero es mucho más fácil adquirir de pronto un material como el Cirtin para limpiarlo. Y el Z-Prime, al igual que el silano, se puede dejar en la superficie, se debe dejar en la superficie actuando al menos entre 1 a 3 minutos para poder generar luego la cementación. Em, el protocolo de adhesión en dientes con fluorosis, siempre vamos a tener problemas con ese tipo de sustratos, pero lo ideal siempre va a ser evaluar si nosotros estamos en un sustrato donde la fluorosis ya generó tanto daño en el esmalte que solo tenemos dentina, pues a tratar de aplicar un protocolo en dentina que sabemos que va a estar un poco esclerosada, donde lo ideal sería tener un arenador intraoral y luego pues utilizar la unión del agente cementante según los protocolos de la casa comercial. Em, y si tenemos todavía un buen esmalte, pues tratar de aprovechar, grabar ese esmalte y tratar de aprovechar esa estructura de esmalte para lograr buena adhesión. Otra pregunta que me hacen por aquí es que si neutralizo el ácido fluorhídrico. Yo lo neutralizo, pero no pongo bicarbonato de sodio sobre el ácido fluorhídrico, simplemente cuando lo voy a lavar lo hago en una tacita de caucho y cuando la auxiliar va a desechar por la tubería ese ácido fluorhídrico, le aplica primero un bicarbonato, un poco de bicarbonato y lo deja reposar de 10 a 15 minutos para luego tirarlo pues como por el desagüe. Porque esto es más por algo ambiental, no tiene nada que ver con la unión a la cerámica, pero sí más con que evitemos contaminar el medio ambiente, pues un montón de odontólogos tirando ácido fluorhídrico por la tubería todo el tiempo, pues eso contamina bastante. En la actualidad se debe proteger la pulpa. La mejor protección actual para la pulpa es un muy buen procedimiento adhesivo. En lo personal no utilizo ningún tipo de liner, ni ningún tipo de ionómeros, ni recubrimientos pulpares. Siempre trato de generar un muy buen sellado dentinario inmediato y la mejor recomendación para un buen sellado dentinario inmediato es utilizar aislamiento absoluto. Bueno, no veo más preguntas. Les agradezco mucho la participación. Muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia por la invitación a estos espacios que hacen que nuestra profesión pues no solo se una, sino que también se genere conocimiento a través de estos espacios. Doctor, acaba de llegar una última pregunta. Ya la estoy viendo. ¿Qué función tiene el light curing? No sé, la verdad no sé qué me estás preguntando ahí. No sé si de pronto puede ser un poco más específico. No conozco el término. Muchísimas gracias entonces a los asistentes. Bueno, agradecemos de manera especial al doctor César por su presentación, la cual cierra con broche de oro las cátedras abiertas de este semestre. Los invitamos a todos a continuar acompañándonos. La próxima cátedra que iniciaría el bloque del segundo semestre está pensada para el 1 de agosto. El tema aún está por confirmar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz día. Hay una pregunta ahí al final que si la clase va a quedar en algún lado. Sí, yo ya permití que la clase quedara grabada, va a quedar en donde, cuando ustedes se meten a la página y buscan las cátedras abiertas en la página de la facultad, ahí van a encontrar una ruta de acceso a no solo esta cátedra, sino otras que también han quedado grabadas.
Así es, doctor, muchísimas gracias. Igual también por correo electrónico se les comparte usualmente el enlace para acceder al canal de YouTube donde quedan grabadas, como dice el doctor. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Feliz día.